Bueno, hoy, 31 de marzo, empezamos la segunda clase de la unidad 2. Buenas tardes a todos y todas. Hasta el momento hay 46 conectados, bueno, supongo que se van a agregar algunos más. Esto que Rita, bueno, me estás comentando de que lo enviaste a otra cátedra, que el trabajo lo enviaste a otra cátedra. Bueno, voy a aprovechar este comentario. No hay problema, ya lo vamos a ver el trabajo que enviaste. En primer lugar te digo eso, quédate tranquilo. Esto que comenta la compañera que le pasó, no sé si es específicamente el tema, pero voy a aprovechar este comentario para reiterar algo que creo que alguna vez lo han escuchado. Cuando trabajan con archivos y con más de uno, tienen que armar carpetas de trabajo. O sea, tienen que tener una carpeta en su computadora, tienen que tener la carpeta de la materia y del año. Y los trabajos que van haciendo, producciones propias que tienen nombre de archivo, ahí viene esta indicación que está en la presentación de trabajos, que es una reiteración de la materia anterior, cuando les decimos que los archivos tienen que estar bien denominados, para que ustedes cuando los estén buscando, no se pierdan. En realidad también es para nosotros, porque nosotros los descargamos y los vamos poniendo en carpetas y después tenemos que corregirlos y poner corregido, aprobado, desaprobado, rehacer, lo que sea. Entonces, esta cuestión de organización de los archivos es importante y es método de trabajo. No es un capricho de las profesoras, sino que también les estamos con esa obligación de que los archivos tienen que venir con el nombre correcto, que si es un trabajo de grupo tiene que decir los nombres, que si es un trabajo solo tiene que decir los nombres, que cuando se abra el documento tiene que tener el nombre de ustedes y la fecha de realización en el epígrafe, antes de los títulos o debajo del título, pero es lo primero que tenemos que leer. Son todas indicaciones que hacen al método de trabajo para que ustedes se reciban, y en este caso para ustedes mismos que están trabajando ya. Entonces, un archivo correctamente denominado hace que no te pierdas. Entonces, si el archivo está bien guardado, salvo, bueno, que a veces una vez está saturado y puede pasar de que, por más que haya hecho todo bien, en un envío de último momento, te erraste, eso no suele pasar, que lo entienda, porque me ha pasado y me sigue pasando a veces a mí y a ustedes también. No implica que sea un justificativo para cuando estén trabajando, porque en una situación de trabajo, cuando hay una multa de por medio, cuando hay una presentación a la autoridad de aplicación de por medio, cuando hay un informe que sí o sí le tenés que dar a tu empleador, un olvido de eso a último minuto puede implicar consecuencias indeseables. O sea, la apreciación de ustedes como profesionales ante eso, y bueno, puede ser complicada, les puede traer algo que no deseen, que es, bueno, qué sé yo, si una vez les pasa, sí, eso se entiende, 2 veces se entiende, pero si es reiterado, el empleador o la autoridad de aplicación no está todo el tiempo teniendo en consideración que, bueno, que este representante técnico, bueno, sí le erra, no. Por eso, nosotros de las primeras materias que tienen con nosotros, insistimos con estas cuestiones formales de presentación y con estos detalles de la denominación de las tareas. Nos importa a nosotros y a ustedes les sirve como método. No sé si fue el caso tuyo, Rita, de que por eso le erraste, no importa, pero bueno, aprovecho estas circunstancias para darles explicaciones a todos. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 2, pero antes de que yo empiece a hablar, quisiera saber si de la unidad 1 que empezamos a ver en la clase pasada, si tienen dudas y necesitan que yo les explique algo que esté en el contenido de la 2.1 y que no lo hagan terminado de entender.
¿Nos Por mi escuchan? parte, no, profe. No, profe, buenas tardes. Por el momento no. Bueno, buenas, igual. No tengo dudas. Bueno, entonces, si no hay dudas respecto del contenido que está en la unidad 2.1, vamos a empezar a ver la unidad 2.2, que son los principios básicos de tratamiento de efluentes. Acá les quiero hacer una salvedad y que les va a servir también para quienes tienen que rehacer el TP1. Creo que ya lo dije, pero bueno, insistimos. ¿Vieron que en unidad 1, cuando estamos presentando como una introducción a los contaminantes, si bien los textos son como generales y con pocos ejemplos, porque es una generalidad, acerca de los contaminantes específicos, pero a la vez, estoy buscando porque creo que es en la 2.2, en la 1.2. O sea, siempre hay ejemplos, siempre hay alguna referencia. Pero bueno, seguimos avanzando en el tema. Pero en el trabajo práctico les pedimos cuestiones específicas y eso hace la investigación de ustedes. Bueno, vieron que en la unidad 1, 2, tipos de contaminantes, hay un cuadro donde hay un ejemplo de sustancias y el tipo de sustancias contaminantes, el tipo de industria que la produce y los efectos sobre las personas. Bueno, esas relaciones entre sustancias contaminantes y la actividad productiva que las genera, esa relación que está en el cuadro, ustedes la tienen que manejar. El cuadro es un ejemplo. Se los voy a mostrar el cuadro para que lo tengan presente, refrescado. Este navegador. Que te bloquea todos los anuncios directamente, así, de hecho. No. Y en Google es una cagada, porque encima es más pesado. Yo uso el combo personal, el Brave. Este cuadro, ¿lo tienen en vista? ¿Lo guardan? Sí. Sí, se ve. Se Bueno. escucha medio cortado, porque no sé si hay una interferencia de... No, están hablando los gritos. A ver, voy a ver si puedo. Bueno. Este cuadro que está en unidad 1, que tiene ejemplos de tipos de contaminantes específicos y relacionados con un rubro de actividad productiva general, no es menor. O sea, justamente se nos ha dado como ejemplos para que vinculen. Está bien, no les nombramos todos, porque si no estaríamos escribiendo hojas y hojas. Pero nosotros hablamos de generalidades conceptuales, pero después en la parte de ejemplos y aplicaciones ya vamos a lo fino. Entonces acá tenemos estos ejemplos de cierta clase de contaminantes bastante conocidos, en este caso metales, y la actividad productiva, en este caso industrial, que lo genera. Y actividad productiva industrial, pero también a nivel general porque son rubros nada más. Ustedes para el entendimiento tienen que ir un poco más, sino que nosotros no podemos dar ejemplos de procesos productivos específicos, también porque si no, tienen muchísimo material para leer. Pero bueno, por ejemplo, el arsénico, industria del vidrio, insecticidas, síntesis química de aditivos para la aleación de metales, el ejemplo de cobre y de plomo. Entonces, la industria del vidrio es inmensa. Entonces, si justo en esta serie de ejemplos, y por ejemplo, ustedes no pueden entender qué tiene que ver el arsénico con la industria del vidrio, y bueno, usan la IA y ven específicamente en qué parte.
porque este nivel de generalidad no es suficiente para que ustedes, después de pasar un año de cursada y ya estar en el segundo año, no se espera que ustedes den el arsénico e industria del vidrio. Esa es la orientación. Entonces no se queden con dudas de las cosas que no saben. Yo estoy segura que cuando leen arsénico, industria del vidrio, no les alcanza porque es un mero título. Entonces, para ver cómo es esa hilatura de contaminantes y fuentes, y bueno, si no saben, porque ¿qué pasa? Entre el cúmulo de estudiantes, hay muchos, por el tipo de trabajo que tienen, o por el nivel de estudios que tienen previo, o por la clase de estudios que tienen previo, sí puede haber una relación, pueden establecer una relación, pero si no la tienen, bueno, búsquenla, y no les digo necesariamente que en todos, pero bueno, para que un ejemplo tenga una continuidad concreta, si no están seguros, o sea, si lo que están leyendo no les dice, y bueno, busquen un poco más. Y eso, de que este cuadro lo han pasado así como una lectura rápida, y a veces ni siquiera, es lo que se evidencia en el TP1, que justamente son ejemplos aplicados. Y les digo esto en unidad 2, porque con la parte de efluentes pasa igual. O sea, nosotros sí les damos una orientación de que hay aguas que pueden venir de la industria alimentaria y vamos a saber que sí es industria alimentaria. Estamos hablando de frutas, verduras, o sea, de materia orgánica, de carnes, también de lavado de sustancias, pero bueno, si es de industria alimenticia, saben, ya les dimos la orientación en los textos, que bueno, que van a tener una alta, que esas aguas residuales van a tener un alto contenido de materia orgánica. Y materia orgánica es un indicador que se mide en un laboratorio, pero también hay como vinculados a la materia orgánica, pues el nitrógeno, algunos compuestos con carbono. Entonces, según el tipo de actividad que genera el contaminante, es la carga de contaminantes que va a tener esa, bueno, en este caso que estamos con agua, va a tener ese efluente. Y si se trata de gases, o sea, si fueran efluentes gaseosos, porque también es como en general uno habla de efluentes líquidos y gaseosos. En este en particular hablamos de agua. Pero también puede haber una corriente de agua residual a la que se le haya insuflado para sacar de la fábrica, se le hayan insuflado gases y que haya que tratarla también. Entonces, bueno, con el tema de los ejemplos, volvemos. No es una lectura liviana, porque si la lectura liviana no les hace entender para poder explicar, es porque no tienen o sea, eso que está escrito como general no les está significando mucho. Si no tienen dudas con lo que leyeron, Buenas. si no tienen dudas de lo que leyeron en unidad 1, en la unidad 2.1 de aguas, bárbaro. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el contenido de la unidad 1.2, que también toma como base lo que vimos en la unidad 1. Y son los principios básicos del tratamiento de efluentes, y también vamos a llegar a la parte de tren de tratamiento también. ¿Por qué? Porque entender cómo funciona una planta de tratamiento de efluentes, ya sea el sistema lagunar o los lodos activados, es importantísimo porque es el método más clásico de contaminar aguas residuales, de descontaminar aguas residuales. Hay otros que, por eso, hay una opción en el trabajo práctico, que si ustedes, algunos, bueno, ya he recibido algunos, ya los estoy mirando, o sea, hay también, aparte de plantas de tratamiento de efluentes, hay otros métodos de descontaminación. Resulta que la descontaminación, los métodos activos,
que operan en una planta, ya sea lagunar o de lodos activados, es como acelerar un proceso que sucede en la naturaleza. Nos enfocamos en plantas porque es generalmente lo que nosotros vamos a poder controlar, ya sea desde si estamos de responsables técnicos en una fábrica o si somos auditores, inspectores de un estado. Entonces, les decía que hay otros métodos que no ahondamos, pero previendo de que también sirven para aplicar parte de la teoría, están puestos como uno de los temas opcionales para desarrollar en el trabajo 2. Y aquí viene también esta relación que decía de emisiones, o sea, ejemplos de contaminantes y la fuente. Si alguien toma, por ejemplo, el trabajo práctico, sea el ejemplo que tome, sea el tema que tome de los opcionales para hacer ese trabajo, tengan en cuenta que el desarrollo del tema implica que ustedes investiguen. Y si la base de integración es la teoría, ese trabajo que ustedes hagan y de la forma, o sea, la información que elijan para presentar en el escrito, tiene que ser algo que demuestre que han investigado y que han establecido un vínculo y una relación coherente y técnica entre el contenido que establezca una relación entre ese contenido que ustedes han visto en la unidad con eso que han investigado y que demuestre que en esa investigación, selección y puesta en escrito, ustedes han obtenido conocimiento técnico. Entonces, si eligen, por ejemplo, biodigestores, si eligen humedales como métodos alternativos, tienen que seleccionar, investigar y seleccionar la información que los muestre a ustedes aprendiendo cómo se aplican estos principios en estos otros sistemas. O sea, no es escribir títulos o cosas que encontraron o enunciados declarativos que encontraron en las páginas. Busquen qué es lo que hace que estos sistemas de depuración también funcionen, cómo repiten parte de los tratamientos o cómo abaten los contaminantes, cuáles podrían ser los contaminantes que puedan ser tratados en humedales, que podrían ser tratados en un biodigestor. En el caso de los biodigestores, sí, materia orgánica, porque el método es biológico, pero entonces, ¿qué clases de corrientes de aguas podría tratar un biodigestor? ¿Y qué es lo que ocurre químicamente para que se abatan? Una página que vende biodigestores les va a mostrar como vocabulario para público general, y para que una persona en general entienda y quiera comprar ese aparato, pero ustedes van más allá de eso. Lo mismo que cuando se aplican sistemas de humedales, que son sistemas biológicos naturales. Entonces, ¿qué tipo de aguas residuales podrían ser tratadas bajo ese sistema de humedales? ¿Qué es un humedal artificial para tratar? ¿Qué dimensiones debería tener para cierto volumen de aguas residuales? ¿Qué cosas, qué componentes contaminantes no son los que van? Y también si deciden describir la planta de tratamiento de efluentes de su localidad, yo sé que en San Luis van a tener dos sistemas, lagunares y de lodos activados. Y las de lodos activados van a tener como pasivas y también en las de lodos activados hay algunas que tienen lagunas aireadas. Entonces toda esa clasificación está dada en la teoría.
Entonces esa claridad de teoría, lagunares, lodos activados compactos, lodos activados con lagunas de aireación, o algún otro dentro de los lodos activados que pueden ser extensísimos, si no compactas, casi como un contenedor marítimo. Eso, ese conocimiento, cuyo esbozo ya está dado en unidad, tiene que estar claro en ese escrito que ustedes presentan. O sea que para hacer un trabajo práctico, tienen que haber entendido y estudiado todo el contenido de la unidad 1 para que no le erren. Y lo mismo que si ustedes ven la consigna, entendieron lo que se les pidió, eligieron un tema y dicen, bueno, a ver, yo quiero presentar más o menos esto. Y bueno, nosotros no tenemos control de eso. Se lo piden que se lo haga la IA. Si ustedes no saben lo que le están pidiendo a la IA, no van a poder evaluar y decidir qué están enviando. Y si lo que están enviando como trabajo práctico es bueno o no. Entonces, en principio tienen que conocer y después darle forma. Y después también una buena evaluación de los trabajos escritos, sobre todo cuando tienen que investigar y hacer redacciones personales, es esto que estoy haciendo, esto que estoy presentando, ¿es realmente técnico? ¿Sirve para operar? Está bien, ustedes tienen la posibilidad de que nosotros corregimos, ajustamos, les damos comentarios, pero el principal insumo es el procesamiento mental que ustedes hacen de estos contenidos que nosotros les damos como previo a la realización. Después, si ustedes leen 20 páginas y eligen 2, de la cual van a extraer lo principal, eso ya es cosa de ustedes. Pero nosotros nos damos cuenta en la manera que están presentados los trabajos de cuánto integraron. O sea, eso nosotros lo evaluamos. Entonces, sean exigentes. Y ahora vamos a ver esto de los principios básicos del tratamiento de frente, que en realidad siempre estamos volviendo sobre el tratamiento primario, secundario y terciario, de tratamiento, que es un tren típico, que esos procesos ocurren, ya sea una planta lagunar o ya sea una de los lodos activados. Ahora, ¿cómo suceden estos procesos en una lagunar pasiva? ¿Cómo suceden estos procesos en una de lodos activados? Es levemente diferente, pero sí ocurren las cosas. Y el contenido, esta diferencia está en la teoría. Incluso ya les decía que por ahí repetimos en las 3 unidades, como que vamos volviendo sobre lo mismo, de esto de los trenes de tratamiento y los procesos que ocurren, y si estamos hablando de contaminantes físicos, químicos, que por eso clasificamos al principio. No nos metimos mucho porque en la descontaminación de los físicos, porque bueno, porque no es la parte por ahí, está en el pretratamiento, decís, viene un agua con plásticos, con cartones o con objetos, y bueno, es un objeto físico, es un proceso físico que lo separás en la primera parte, lo mismo que si viene arena. Entonces nosotros al principio le damos todo las variables que podrían estar usando y después estas ocurren en un sistema de tratamiento. En esta parte de la unidad 2, ahora como yo voy a estar mirando la pantalla, si tienen que intervenir, hablen directamente. Entonces, bueno, en esta parte de principios del tratamiento de frentes tenemos que ver, vamos a hacer una introducción de dónde viene esa agua a tratar. Y en realidad nos vamos a enfocar bastante en la parte de saneamiento y tratamiento de aguas residuales domésticas, o sea, las de la ciudad, porque son las que ustedes tienen más posibilidad, vivan donde vivan, de en algún momento
ideal sería que lo hicieran dentro de la cursada, darse una vuelta por el lugar donde tratan las aguas residuales de su localidad, o de conversar con alguien que trabaje en la planta. Realmente son trabajadores municipales, porque en todas las localidades de San Luis, todas tienen su planta de tratamiento de efluentes domiciliarios. Ya mucho más específico sería tener conocidos que trabajen en una fábrica que genere efluentes y que tenga una planta de tratamiento en el predio de la fábrica para que pueda contarles un poco. Pero en lo que es municipal siempre hay. Por eso nos focalizamos también ahí y porque también es lo más sencillo de ver. Igual los principios son los mismos, sino que el tipo de tratamiento que se le haga en caso de que haya que aditarles determinadas sustancias para acelerar la depuración va a ser distinto si la efluente viene de las viviendas a una efluente que viene de un proceso productivo que puede traer, por ejemplo, metales o que puede traer aceites minerales. Entonces la planta va a estar puesta a punto y con los equipos internos necesarios para batir esa clase de contaminantes específicos que traigan. Y cuando digo industria, ahí volvemos a lo que nos aclaraba al principio. Industria es de todo, pero si es una industria que tiene que ver con alimenticio, y si es una industria que hace mermeladas, va a tener su materia orgánica va a tener ciertos constituyentes diferentes a una que hace mayonesas, porque las mayonesas van a tener muchos aceites vegetales y van a tener algo de componentes de origen animal, porque si hacen galletitas seguramente van a usar huevos. Por eso usamos esto de las aguas de saneamiento urbano, doméstico, porque es más fácil de ver. Esto no significa que podrían ponerse en parte del trabajo práctico de ver cómo es la planta de tratamiento de una empresa, de una industria que tiene una producción específica y que no es alimenticia, entonces su planta de tratamiento va a ser distinta y ustedes tendrán que investigar cómo es el tratamiento en ese caso. Bueno, toda la industria. Si hablamos, estos números son del año 2010. Las proporciones que están enunciadas acá se mantienen. Lo único que ha cambiado es que a la altura del 2020 que estamos, la población mundial no es de 790.000 millones de habitantes, sino que se está estimando que es 830.000 millones de habitantes tiene el mundo ahora. Les digo para esto porque vamos a empezar con los números grandes. En nuestra provincia, ya les digo, la mayoría de las localidades, aún localidades pequeñas que tienen 1.500 habitantes, tienen una planta de tratamiento de efluentes. Incluso algunas que tienen 600 o 1.000 habitantes tienen su sistema de depuración de aguas residuales. Por ende, tienen las redes de cloacas, que es lo que vamos a ir viendo acá, que es el camino del agua hasta llegar al tratamiento. Estos números gigantes que están tratados de los objetivos de desarrollo sustentable, de estos 830.000 millones de habitantes que hay en el mundo, recuerden que la mayoría de la población, y según en algunos países y provincias, hay un alto porcentaje de población urbana, que suele siempre estar en el orden del 90% de la población de un país, sobre todo como el nuestro también, es urbana, o sea, que está viviendo en las ciudades. Y de estos números entonces, de esta población urbana, estos son números generales. Y para tener esos números en San Luis, en Argentina, está prácticamente imposible. Y ahí viene también porque son los datos del 2010.
porque para Argentina fue el último censo que se realizó y que los datos tomados se desagregaron hasta nivel localidad. El censo de población y vivienda del año 2022, que encima, no sé si alguno estuvo cuando lo censaron, tenía re pocas preguntas, con los cuales no se podía sacar mucha información, pero encima de eso no están los datos. Las fechas de hoy no están desagregados por localidad, ni desagregados como urbano y rural, salvo generalidades. Entonces, bueno, si uno quisiera hacer algo de estos números y sacar porcentajes, incluso de poblaciones que tienen, el porcentaje de población que tiene red local, bueno, no están los datos en el censo de población, en los datos de estadísticas nacionales, sino que hay que elaborarlos, no sé, sacando de dónde los datos. Esto es grave. Y nos marca y nos revela como país. Bueno, el 96% de la población urbana del mundo tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Acceso a fuentes mejoradas es que de alguna manera el 96% de la población urbana puede acceder a un agua y a una fuente de agua con un mínimo de tratamiento o con un mínimo de seguridad de que la puede beber como potable. Cuando digo mínimo, no me refiero a mucho menos que todo lo que nosotros tenemos como natural, que es ir a la cocina y abrir y servirnos un vaso, o ir al agua del baño, al lavadero y también sacar un agua, o poder bañarnos, darnos una ducha, sin riesgo de que nos intoxiquemos, nos infectemos con una salmonela, o con una escherichia, o con algo. Las áreas rurales urbanas, las áreas rurales urbanas son las que están mejor abastecidas que las rurales. ¿Por qué? Por esto de que siempre hay algún saneamiento del agua que se va a llevar a los lugares de consumo. En las zonas rurales, no sé si ustedes han vivido en el campo en San Luis, o tienen familia. Hay mucha gente que todavía para el agua va a buscarla al río, o tiene una perforación domiciliaria o comunitaria para sacar el agua. O sea, esto es la explicación de Cristian. Habla, te vi de casualidad. ¿Cómo Tienes le que va? hablar. Buenas tardes. Sí, decime. En ese caso, el agua cuando se extrae de pozo, porque yo cuando era chico sabía ir de vacaciones a la casa de mi abuelo y ellos vivían en el campo, y se sacaba a través de una bomba que era manual, y Sí. eso se saca de agua de algún acuífero. Se cortó la pregunta, de repetirla. Que si el agua se saca de algún acuífero. Se cortó. Le dijo, perdón que interrumpa, le dijo que si el agua que se extrae desde esa bomba, si proviene de un acuífero. Eso dijo Sí. Cristian. Bien, sí, ahí es una terminología también específica. Y generalmente cuando hablamos de acuíferos, hablamos hay una acepción general que no es la que usamos nosotros, que acuífero podría ser cualquier fuente de agua. Pero nosotros lo usamos en aspecto técnico, y acuífero siempre vamos a estar refiriéndonos a un reservorio de agua subterránea. Cuando decimos agua subterránea, es suficiente y no podemos decir napas subterráneas, porque napa ya es subterráneo. ¿Entendieron? Y esto del agua de pozo siempre es agua subterránea. Salvo, pero que no es el caso
que se dé en San Luis, salvo alguna excepción en alguna casa. En otros lugares esa agua de pozo probablemente pueda también venir de recolección pluvial. Pero en general, cuando se hace un pozo es porque hay una napa. Se hace el pozo para llegar a la napa. Profesora, sí, yo viví un tiempo en Villa Mercedes y vivía no muy alejado de la ciudad, pero no en el ejido urbano, y bueno, en la casa tenía agua de pozo. Claro. A ver, voy a ver. A ver, Aljibes que guardaban la agua de lluvia. Hay gente que tampoco tenía acceso a los pozos y usaban esa agua también de la aljibes. claro, es lo que les comentaba. O sea, siempre que se hace un pozo, o sea, una perforación, un cavado para extraer agua subterránea, es porque hay una napa, es porque hay agua subterránea. Yo no conozco caso en San Luis que ese pozo sea una cisterna subterránea que simplemente sea para colectar agua de lluvia. Siempre cuando hay un pozo es porque hay agua abajo. Que se complemente con una recolección de agua de lluvia puede ser, pero lo esencial en nuestro territorio, cuando hay un pozo o una perforación con bomba, ya sea manual o eléctrica, es porque llegó hasta la napa. La bomba era manual, profe, no sé ahora si se corta. Te escucho que era manual. Claro, era Cristian. manual la bomba. Y no importa. El agua porque tenía un gusto característico, era un agua distinta al agua potable que se puede tomar acá en San Luis. Sí. Y una vez escuché una versión que, bueno, allá la gente que vivía en Unión específicamente, Sí. tenía los dientes manchados y decían que era por el agua, que no sé qué carga. Hay un micrófono prendido, por eso Yo tengo puestos auriculares, claro. pero me acabo de poner porque para Bueno, que no se escuchen no las sé qué preguntas. tenía el agua que manchaba los dientes. Sí, es por exceso de flúor. Ah, bien. Eso pasa en el sur de el sur de San Luis y principalmente, bueno, por eso vimos también cuencas, vimos en la materia anterior hablaba de los recursos y también hablamos de agua. En la geografía de San Luis tenemos la zona del centro para el norte y al oeste, que es zona serrana. Ahí tenemos cursos de agua superficial y reservorios de agua superficial. Pero del centro de San Luis hacia el sur, que es más árido, el régimen de precipitaciones es menor a los 400 anuales, pero lejos, estamos hablando de los 300 más o menos, y se va haciendo más árido a medida que llegamos al sur. Encima no hay cauces permanentes de agua superficial. Podés ver agua, eventualmente, ante algunas lluvias intensas, entonces estos cauces intermitentes que a veces traen y que a veces no, en época de lluvia lo vas a ver. Claro, no hay ríos. En el sur No hay ríos. No. Tampoco hay diques, y en la zona donde hay lagunas, el agua es salada. Bueno, entonces, en la zona desde el centro de San Luis hacia el sur, y en la provincia de La Pampa también, el agua se obtiene de napa. Entonces, la manera del agua que consumen las localidades, o sea, las personas que viven en las localidades, incluso en los campos, hacen una perforación. Ahí estoy leyendo, hacen una perforación hasta llegar a la napa, y bueno, con un sistema de bombeo, ya sea manual, ya sea eléctrico, levantan el agua y la consumen. El agua en Toro Negro sí, también. Profe, Sí.
Me perdí en lo que dijo usted recién, que Napa no es lo mismo que acuífero. No, no, es lo mismo. Nosotros cuando hablemos de acuífero vamos a hablar de reservorios de agua subterránea. Porque cuando vimos en recursos naturales, eso de acuífero, todo, yo intenté buscar algún mapa de Argentina que haya de acuíferos. Y me salía algo como que creo que la zona del norte del país hay un acuífero muy grande, pero después no me salía más nada. Bueno, es que en realidad, bueno, ahí está, porque también, o sea, cuando buscaste, usaste la palabra adecuada que estamos usando ahora para agua subterránea, acuífero. El reservorio de agua subterránea. Y te salió en el norte porque es el acuífero Guadañí. Es el mayor reservorio de agua subterránea en la Argentina y también en toda esa zona. Por eso también hay tanta cuestión conspiracionista acerca de cualquier intervención en la zona. Pero el acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua subterránea de Sudamérica. Bueno, pero venía con otra cosa. Me perdí. ¿De dónde quedamos, profe? Disculpe. Y no. Les estaba diciendo. Bueno, eso también, en la manera en que uno dialoga, interviene en términos técnicos, siempre también importa llevar el hilo y las preguntas. Cuando tenés al frente una persona que habla mucho como yo, o vas a una disertación donde te dicen las preguntas al final, es, bueno, yo quiero preguntar algo que no es del tema, bueno, entonces espero que termine. Porque generalmente las presentaciones técnicas tienen un hilo y un objetivo de expresar contenido. Cuando hay preguntas, acá todo viene, porque no se tienen que quedar con las dudas, pero sépanlo. O sea, cuando están en una exposición de un técnico, no lo sacan de tema. Y cuando tienen que guardarse la pregunta para el final, toman nota de lo que venía diciendo, porque después al final la pregunta tiene que estar dada en contexto, muy bien explicada, para que la persona a quien le preguntas te pueda responder coherentemente. Entonces, bueno, eso ya también vayan aprendiéndolo para cuando ya estén trabajando técnicos. Estaba diciendo que del centro hacia el sur, el agua para consumo humano, incluso a veces para ganado, viene de fuentes subterráneas. Entonces, de acuíferos. No sé en qué momento esos acuíferos se llenaron con agua dulce, no sabemos ni cuándo ni dónde se llenaron, dónde está su zona de recarga, pero incluso a veces hay acuíferos fósiles. Es agua antiquísima, que nunca fue extraída, y que bueno, ahora que nosotros tenemos tecnologías de acceso, y bueno, en muchos lugares se está consumiendo agua fósil, tan antigua como los dinosaurios. Y también tenemos entre esos acuíferos, en esos cuerpos de agua subterráneos, podemos tener algunos. Esto es más de ingeniería hidráulica, lo que pasa es que también importa conocer que existen estas cosas y buscarlas cuando llegue el momento, porque no es lo mismo, no es más, o sea, tenemos acuíferos que está el pelo de agua y el techo hasta la superficie podría ser, que sería la zona saturada de ya sea cuando sube la napa o cuando entra agua del perfil, que es como que siempre está húmeda, y es el lugar por donde circula agua de infiltración, por los poros. O sea que ese acuífero, con estas circunstancias en que el suelo que está arriba tiene una porosidad en la cual hay aire y agua, eventualmente agua, cuando hay agua, pero si no tiene aire, entonces ese acuífero va a estar en cierto modo abierto a las condiciones exteriores. Esa agua que va fluctuando según la recarga, un día va a estar acá, llovió, va a estar acá arriba,
O sea que va a haber, aunque no sea un lago, sino que esté impregnando el perfil. Pero hay otra clase de acuíferos que son los confinados, y es cuando el techo del acuífero es impermeable por determinados motivos, porque es roca o porque se sellaron los poros. Entonces el agua está a presión, o sea, entre el piso del acuífero y el techo, el agua está a presión. Por eso a veces, en estos casos, cuando se hace la perforación y se rompe el techo, directamente el agua sale y no hay que bombearla. Bueno, hasta que se acaba la presión. Bueno, en estos casos de acuíferos confinados son menos vulnerables por ejemplo, a un lixiviado que un acuífero libre. De estos que les digo, que bueno, cuando el agua sube, puede ir subiendo por los capilares. O sea, eso importa para la contaminación. Un acuífero confinado es menos riesgo, o sea, tiene menos vulnerabilidad a que le lleguen desde la superficie en donde está el acuífero, que le lleguen los contaminantes. Porque este techo impermeable funciona también como impedimento. En Toro Negro sí, también, porque ya estamos, Toro Negro, Griselda, lo tenés, si mirás el mapa, lo tenés ya alejado casi de las sierras centrales y tirando hacia el oeste de la provincia, que es la zona más seca también de San Luis, o sea, el noroeste, tiene, si vos mirás un mapa de Sorietas, tiene la menor precipitación anual de toda la provincia. Hay un sector que es el más seco de toda la provincia. Seguimos en régimen semiárido igual que el sur. Y ahí tampoco, salvo en la zona de Guadaguasca-Tantal, pero que no llega a afectar a Toro Negro, no tenés escorrentía. Igual Toro Negro, sacan agua de pozo, pero ahí la zona esta de los manantiales, ex Villa General Roca, hoy llega agua cruda por acueducto, y a la vez tenés una obra de reservorio de agua superficial, que es el dique, ¿cómo se llama el dique que está pegado a Villa General Roca? El lago, sí, el dique. Es un dique chico, Griselda. Bueno, después nos contás, ¿querés, Griselda? De esa zona. No me acuerdo si el dique se llama Villa General Roca, es un espejo de agua más chiquito que hay, incluso es pandito, creo que tiene 5 metros. Pero bueno, eso también sirve para agua de riego en la zona y para bebida de ganado. Y acá Griselda, aparte de contar esto de Toro Negro, nos dice algo importante, dice, bueno, perforación, o sea, pozo, una bomba, en este caso dice que es eléctrica, dice, es agua clarita, pero bien helada. Típico de aguas subterráneas. El agua no tiene sedimentos, no tiene contaminantes, salvo que ya vamos a hablar del sur, y que es helada. Y sí, porque está en condiciones más controladas, igual que en las vertientes, que en realidad serían acuíferos, cuyo nivel y recarga hace que escapen por algún lado. Entonces, bueno, tenemos el agua de vertiente que también siempre sale muy clara, muy colora, inodora y fría. Estos son fuentes de agua potable. Y ya que usé 20 minutos o más para hablar de esta cuestión de agua potable, les queda el trabajo de ustedes de ver cómo, en qué circunstancias, con qué actividades podría ser contaminada y con qué contaminantes. Y hablando siempre desde lo antrópico. Volviendo al sur, y para terminar con esto, en el sur, y que ya para el lado de Santa Rosa pasa lo mismo, no hay cursos de agua superficiales. En Toro Negro llega el río, creo que el río Claro,
que es o sea, llega a veces, cuando hay crecidas, llega hasta la zona de los manantiales. Es un río que pasa por San Francisco y que si bien en esa parte ya suele estar seco, cuando hay crecidas sí llega. Bueno, en el sur, que pasa lo mismo, hay una cuestión. Parece que el subsuelo en la zona sur de San Luis, justo en algunos acuíferos de los cuales toman agua, en algunas localidades como Nueva Galia, yo no sé Unión cómo está, y no sé cómo está Fortuna, pero también para el lado de La Pampa ocurre lo mismo. El sustrato natural donde se han almacenado esas aguas tiene, en algunas zonas, tiene piedras, o sea, tiene perfil, tiene suelo antiguo, que han tenido arsénico, o que han tenido mucho flúor, u otras clases de elementos químicos que nosotros decimos que son contaminantes porque son contaminantes cuando bebemos esa agua, pero en realidad son constituyentes del suelo por donde pasa o toma contacto el agua. Entonces, en la zona sur de San Luis, en Nueva Galia seguro, y en muchas localidades de La Pampa, el agua tiene mucho flúor. Cuando hay exceso de flúor, el mismo componente, elemento químico, que es el flúor, que se usa en los blanqueadores de dientes, las pastas dentales, cuando está en exceso, mancha los dientes. Y no es que estén careados, no es que estén enfermos, sino que es como una deposición sobre el esmalte y que hace que se vean oscuros. Y sí, se puede limpiar como una cáscara, pero en realidad están en el agua, están en exceso y se quedan adheridos a los dientes. El arsénico, el flúor, y hay otro componente también químico, si quieren investiguen, que tiene el mismo efecto sobre las dentaduras. El arsénico no es que manche, sino que es tóxico para el cuerpo humano y también para el ganado. Entonces, esas perforaciones, cuando uno va a tomar, si bien la mayoría del agua que está en pozo siempre tiene muy buena calidad para consumo humano, al punto que en la mayoría de los casos, y como es clara, nada más que se la extrae, se la deja reposar un poco y a lo sumo se le agrega cloro o algún agente desinfectante por si tiene bacterias. O sea, el agua es tan buena para consumo humano que necesita poco tratamiento, el agua subterránea en general. Por eso también relacionen a ver en qué casos se podrían contaminar un acuífero. En qué caso se podría contaminar una napa. Pero bueno, hay lugares donde el agua está en contacto con sustancias que para nosotros nos hacen mal y decimos que están contaminadas. En el caso del sur también, Nueva Galia, el agua que consume Nueva Galia tiene exceso de arsénico. Hay muchísimos lugares en Argentina, en el mundo en realidad, donde el agua subterránea y que es potable, tiene arsénico y lo tienen que sacar. Y el arsénico, para batirlo, los tratamientos siempre son terciarios. Son tratamientos específicos para batir arsénico. O sea, sí, le puedes hacer el primario, el secundario, sí, pero bueno, casi que no hace falta. Pero si tienen arsénico, vas a tener que usar, y lo más usual que se hace es plantas con membranas de ósmosis inversa, que son selectivas, haces pasar el agua a tratar, pasar a presión por una membrana que te va a retener el arsénico. Bueno, entonces volvemos a la primera diapo, llevamos 1 hora de clase. Dije, las áreas
urbanas son las que están mejor abastecidas que las rurales en cuanto a acceso a la red. Bueno, en los suburbios de estas áreas urbanas y principalmente de grandes ciudades o grandes suburbios, el 33%, dice, el porcentaje de población que vive en suburbios en el mundo en desarrollo es del 33%. Y en los suburbios, en general, y de grandes ciudades, no hay acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Cuando ven fotos, van a ver que hay, a veces que ves poblaciones hacinadas y que han pinchado un caño de agua cruda. O sea, no tienen este servicio que para nosotros es tan usual de abrir el grifo o abrir al menos una canilla en la casa. Eso sería una fuente de agua mejorada. Bueno, las metas no se cumplen. Es reducir los objetivos de desarrollo sustentable, es reducir a la mitad para el 2030 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico. Y acá vamos a hacer dos términos técnicos netos: acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico. Acceso. Concepto de agua potable. El acceso al agua potable salubre, o sea, agua para ser usada para beber, se considera que tenés acceso cuando la fuente está a menos de 1 kilómetro de la fuente de consumo. Y que esa fuente y el modo de acceso te permita tener por persona, por día, al menos 20 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando también, si ustedes ven documentales, ven que va la mujer principalmente, o el niñito con el cántaro, y que parece que dice que está 1 hora caminando. Bueno, no, eso es no tener acceso sostenible al agua potable. Entonces tiene que estar a menos de 1 kilómetro de donde se va a consumir, tenés que poder transportar, tenés que tener los medios, 20 litros, para dar 20 litros por día por persona. O sea que si en la familia son 4, son 80 litros por persona. También este concepto de acceso sostenible al agua potable es cuando tenés fuentes adecuadas, como la conexión domiciliaria, o como una fuente pública. O sea, hay localidades, bueno, que no es el caso de acá, de San Luis, pero hay lugares en que, bueno, la fuente de agua potable es un grifo, una cisterna o una bomba en la plaza del pueblo. O sea, esto de las fuentes adecuadas son varias, pero bueno, lo mínimo es esto, de 1 kilómetro de la fuente de consumo. Eso ya sería acceso sostenible al agua potable de una fuente mejorada. Y no alcanza con tener en la casa o en el pueblo un pozo donde vayas a buscar, sino que ese pozo esté sondeado para saber que te va a dar agua todo el año. O que si cuando se seca tenés el plan B. Que esa excavación de pozo donde va a estar la perforación con la bomba o que vayas a sacar con cable y balde, esa excavación esté protegida en los bordes, ya sea para derrumbe y para evitar también que el agua esté en contacto con contaminantes cuando va subiendo. O si es un surgente, o sea, de estos acuíferos confinados de vertientes, que el lugar de toma también esté protegido. O sea, no es que vos vayas a sacar a la vertiente del mismo punto donde dejar que se acerquen los animales silvestres o el ganado a tomar. Y lo mismo pasa con las aguas pluviales, no pasa solamente por recogerlas, sino de hacer un diseño para que puedas colectarla y que cuando llegó al techo o al lugar impermeable por donde va a ser colectada y después derivada a una cisterna o pozo, no se contamine.
Todo eso implica acceso de agua potable. Y el saneamiento básico es maruja de pampa en los dientes, la maruja en la pampa, claro. Denise, sí. Otra de las cosas que quería decirles del agua potable, yo decía, bueno, que no hay esto de la fuente pública. En realidad en Nueva Galia, no hay nadie de Nueva Galia del Sur que sepa esto de que Nueva Galia tiene una planta de ósmosis inversa. Bueno, el agua de consumo humano en general en Nueva Galia es de perforación y tiene arsénico en cantidades que superan los límites mínimos que dice el Código Alimentario. Tiene contenido mucho más que el máximo que dice el Código Alimentario Nacional. Y mucho más es que simplemente enferma, que simplemente no se puede tomar. Entonces, no es que las casas no tengan agua, tienen agua, pero todo el mundo sabe que esa agua no se puede tomar. Entonces, bueno, la municipalidad, yo no sé exactamente ahora cómo es la gestión municipal, pero he tenido conocimientos en distintas épocas en que la municipalidad paga por el mantenimiento de una planta potabilizadora de ósmosis inversa y que esa planta trabaja ciertas horas al día, saca el agua sin arsénico y la gente va a un solo lugar a buscar el agua para beber, va con bidones, lo que sea. También sé que en algunas épocas también había como un camión cisterna que llevaba el agua potable a las casas y cargaba los tanques de agua potable. O cargaba bidones, pero en realidad no los tanques, porque si no la gente lo usaba para bañarse. Si no, es carísimo el sistema de osmosis inversa. Y también sé que ha habido gestiones municipales en que ese servicio de que tuvieras disponible el agua sin arsénico se pagabas por litro de agua. Todas las variantes. Y en algunas épocas de gestión municipal ese servicio era gratis, o sea, vos ibas con el bidón de 20, 30, lo que fuera, o 2 bidones en una familia y te llevabas el agua. No sé cómo habrán cambiado las logísticas para eso, para esa dotación de agua potable. Es decir, cumplir el acceso al agua potable, salubre y sostenible. Bueno, pero igual, siempre nos ocupamos, esta es la parte de dotación, lo que queremos saber es cómo tratamos el agua cuando está contaminado. Entonces ahí empezamos a hablar de saneamiento. Me volví a olvidar. Los que viven en Luján, en Leandro en Alem, en San Francisco, que son localidades viejas, o sea, viejas en cuanto a la época de fundación, todavía en ellas quedan los grifos de agua comunitaria. Están como unas lápidas de cemento, anchas así como de 40 centímetros, o un pilar o una lápida, y tienen una estructura de metal con un botón. Seguramente están todas fuera de servicio, pero hasta hace unos años todavía algunas estaban conservadas, gracias a Dios, como patrimonio cultural, que vos todavía apretabas el botón y salió un chorrito de agua. Lo que hicieron en estas modernidades es cortar los accesos a eso, pero en realidad son estructuras magníficas de agua pública, y que aparte, ya les digo, como método y como estructuras tenía que ver con el patrimonio cultural, que también hace a cómo han manejado los recursos en determinadas localidades, en este caso el recurso agua. Aquí en Villa Mercedes, en la esquina de la casa de mis padres, sabía haber una canilla de las que usted comenta. Así con una estructura de donde veías que, bueno, que era el lugar donde había que ir a buscar. Sí, era toda una estructura de cemento, estaba la canilla y tenía como una piletita abajo para cuando había pérdidas. Claro, porque aparte también es para que no se les rompiera la estructura de cemento, que no se suprimiera por el agua, entonces la deriva. En estos
en estos lugares de agua, de los surtidores, que digo del centro, o sea, de Luján, de San Francisco, de esos pueblos viejos, aparte eran bonitas, aparte tenía el logo en metal de, bueno, obras sanitarias, en ese caso, o lo que fuera la entidad que los estuviera administrando, el botón de metal y también la piletita para que no se hiciera pozo ni bajo. En Quines, claro, seguro. Jessica Pérez, en Quines. Y en Candelaria, no es el agua más rica de San Luis. Y es agua subterránea. Igual Quines y Candelaria, el problemita... bueno, hay un acuífero grande, triprovincial, o sea, debajo, agua de muy buena calidad, y que no está solamente en San Luis, sino que se comparte con Córdoba y creo que un poquito de La Rioja, no sé. Ese acuífero que hay en Quines, que es buena agua potable, bueno, cuando lo identificaron, decidieron que esa zona iba a ser de cultivos, monocultivos, cultivos industriales, que implican uso de agroquímicos. O sea que ese lugar que era ese acuífero, que tenía, no sé si tiene, supongo que todavía, porque puede tener lugares confinados y puede ser que las recargas no sea ahí, sino en otro lado. Bueno, como agua potable la están usando para riego. Y si vos ves la zonificación de bosque nativo en la provincia, para producción, Quines y Candelaria es la zona verde. Y si buscas en Google vas a ver todos los círculos de riego de campos de monocultivo. Bueno, a mí me encantaría saber qué calidad tiene y verla a lo largo de los años, en distintas épocas del año, tipo hacer como una muestra por mes, por lo menos, en distintos puntos, y para ver si la época de aplicación de agroquímicos, que empieza en marzo, abril más o menos, y dura hasta septiembre más o menos, si cuando empiezan a fumigar todos los cultivos no llega al acuífero. Ahí tendríamos una neta contaminación antrópica. Bueno, vamos al saneamiento. Básico. Es cualquier tecnología de más bajo costo, y de ahí para arriba, permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales, con la función de tener un lugar habitable, limpio, sano, o sea, sin riesgo para la salud asociada a las excretas y aguas residuales, en la vivienda y en las proximidades. Estoy hablando de no tener aguas residuales servidas a la vista en torno a una vivienda o en un barrio o en la calle o en una ciudad. El saneamiento básico implica esto. Tecnología como concepto general. Tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano en la vivienda y las proximidades de los usuarios. Limpio y sano, ustedes que están estudiando tecnicatura saben que no es limpiado y sano porque les parece, sino que hay criterios técnicos, químicos, físicos, biológicos para decir que está limpio y que es salubre. Saneamiento básico implica también que hay seguridad y privacidad en el uso de estos servicios, de las excretas y aguas residuales, y que haya cierta cobertura de saneamiento básico implica, o sea, para medir la cobertura del saneamiento básico, es el porcentaje de personas, o de casas podría ser, o de viviendas, o de edificios, o de porcentaje de población o porcentaje de familias que utilizan mejores servicios de saneamiento, que serían, ya empieza a tener más sentido visual esto de la tecnología más bajo costo. Esto implica conexión a alcantarillas públicas, conexión a sistemas sépticos, letrinas, pero con sifón, no la letrina o el pozo, el baño seco que le llaman.
O sea, la letrina de sifón es la que una vez que caen las heces son aisladas y no sale ni el olor ni la visual. Que sería lo contrario a la letrina de pozo sencilla, que sería la excavación en un lugar donde uno va y hace las cosas, o donde tira las aguas residuales. Y letrina de pozo con ventilación mejorada, porque ¿qué pasa? Sabemos que las excretas o las aguas residuales domésticas de cualquier índole, como tienen alta carga orgánica, eso se descompone y genera, como mínimo, la descomposición de materia orgánica emite metano. Bueno, el ciclo urbano del agua. Ya entendieron lo que es saneamiento, ¿no? Básico y acceso básico al agua. Sí, profe. Ciclo urbano del agua implica una serie de secuencial, o sea, serie de secuencias. El ciclo urbano del agua es siempre un lugar de captación del agua para cierto uso. En el caso del ciclo urbano, para el consumo en las viviendas. Y estamos hablando de sistemas sencillos como el nuestro, que en realidad todo el agua que llega a nuestros tanques es potable, supuestamente es potable. En lugares, países o localidades, mejor, en localidades de países más avanzados, donde las cuentas públicas son muy finas y donde la planificación de los servicios públicos se hace a grandes plazos, temporales, o sea, no planificás para dentro de 10, sino para siempre prácticamente, para 20, 30, 50 años, tenés una red para el agua cruda y una red para el agua potable. Y la red para el agua potable que te autorizan es agua potable, llega al tanque y ese tanque está conectado con la bacha de la cocina y con la ducha, o sea, la lluvia y la canilla de abajo de la lluvia. Ninguno de los otros lugares de agua va a estar conectado a ese tanque. El agua, o sea, la canilla para regar, la del inodoro, eso ya no. Entonces tenés doble circuito de agua, la del agua cruda para ciertos usos y la potable que es para tomar. Bueno, digo, en todos lados vas a tener una captación, o sea, de un lugar donde se extrae el agua que va a ser destinada al uso urbano, al uso público doméstico, que bueno, nosotros tenemos solamente potable. Ya sea en el río, ya sea en el dique, ya sea en una perforación. Y si es en río o en dique y en perforación, el lugar de captación y las condiciones de captación son y deben ser estratégicas. Para quienes viven a la vera del río Conlara, ya sea en sus nacientes o en la parte llana, es importante que empiecen a ver en el mapa dónde está la toma o las tomas de agua para bebida o para consumo en la población y dónde está la planta de tratamiento de efluentes. Y se van a sorprender. Y pueden mirar lo mismo en la otra localidad, aguas arriba. O sea, a contra del curso, ver cómo lo hacen y de paso pueden medir la distancia que hay entre una localidad y la otra. Y se van a sorprender. Bueno, captación. Después en la conducción, una vez que sacas el agua del lugar de tu fuente, la tenés que llevar al lugar donde vas a definir el abastecimiento. En ese lugar de abastecimiento es donde vas a hacer algún tratamiento según el uso. Pero nos suponemos que, bueno, en esa parte de abastecimiento solamente la clorás y es para consumo humano. Y si fuera de fuente subterránea. Lo que sea, el abastecimiento es donde preparas el agua según el consumo. La llevas a la zona de, o sea, la conducís al abastecimiento, se usa el agua, una vez que lo usás hay una recolección y derivación a un lugar de tratamiento. Y una vez que se trata, hay una descarga de ese efluente tratado y esa descarga puede implicar
una posible reutilización. Imagínense este ciclo urbano del agua en su localidad. Completo, imagínenselo. Y a la vez, imagínense este ciclo urbano del agua en un circuito productivo, un frigorífico, en una empresa que hace vidriado para ventanales o para espejos. No, para espejos más complicados. Hay un video divino, genial, en la web sobre cómo se hacen los espejos. Pero bueno, no, eso también, los videos, la búsqueda personal de videos, eso no es algo que nosotros podamos hacer por ustedes. Entonces, como les decía, siempre como a grandes pasos implica una recolección. Bueno, después una vez que ya está generado, que ya está usado el agua, el tratamiento implica una recolección de los líquidos residuales donde se han generado. Ustedes piensen en el enlace troncal de la casa de ustedes a la cloaca, a la red grande de cloacas que van en el centro de la casa. En otros casos será otra cosa. Un traslado que implica alejar de la fuente de generación y llevarla a un sitio donde va a haber un tratamiento o disposición final. Eso del traslado es la red. Y después el lugar de disposición final sería el último caño o el último depósito antes que entre al lugar de tratamiento, que ahí hablamos de plantas, y que también hay definiciones en la unidad de lo que es un lugar de una planta de tratamiento. Entonces, en el lugar de tratamiento, en la planta, lo que se va a hacer es tratar de descontaminar esa agua. Se va a tratar de depurar esa agua de contaminantes. ¿Por qué? Porque ese líquido, esa agua residual, fue agua que alguna fue de una calidad y al ser usada, su calidad se deterioró. Entonces, ahí cuando hablamos, ahí es donde ese deterioro, en el caso del agua, y bueno, en todas las materias, cuando hablamos de contaminación, que es sustancias químicas o físicas o biológicas, en concentraciones superiores a las condiciones naturales originales, esa presencia de sustancias es porque han sido aditadas, en este caso por el uso, y que hace deteriorar la condición original. Y aquí llegamos a la definición preguntada en casi todos los exámenes finales, y que la definición no alcanza con que la repitan, sino que cada palabra de la definición para ustedes signifique un cúmulo de ejemplos variados y concretos, y que en un examen final, a partir de esta definición, pudieran estar hablando, bueno, 15 minutos duran los exámenes, pero podrían estar hablando media hora o una hora. Aguas residuales son aguas de composición variada, provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, de cualquier caso, agrícolas, pecuarios, lo que sea, de las plantas de tratamiento también, y en general de cualquier uso, así como mezcla de ellas. Esto es, aguas residuales es cualquier agua que fue usada en algo, en ámbitos urbanos, ya sea públicos, domésticos, industriales, comerciales, de servicios, de emprendimientos agrícolas, de emprendimientos ganaderos, o sea, cualquier agua que fuera usada. Y también incluye, como agua residual, de si hay una planta de tratamiento y que no fue tratada correctamente, eso también es un agua en general. Y también cuando están mezcladas. Esto es una primera definición de agua residual. Bueno, hay un
un lugar en que el agua que fue usada se descarga directamente a un cuerpo receptor, ya sea acuático o suelo, o sea, cuando no hay un tratamiento hecho por el hombre para acelerar lo que pasa en la naturaleza, hablamos de autodepuración del agua residual. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza? O sea, el agua en cualquier curso o en cualquier cuerpo léntico, como el agua tiene componentes vivos y no vivos, y hay una interacción entre ellos, siempre va a estar depurando y produciendo cambios en sí mismo y tratando de mantener una condición original para esa vida que está, porque a la vez esa vida que está trata de mantener sus condiciones. Entonces, en la naturaleza ocurren operaciones físicas, químicas y biológicas que depuran sustancias en el agua. Operaciones físicas como dilución, mezclado, absorción. Imagínense cualquier cuerpo de agua, chico o grande, donde se mezclan aguas que llegan de otro lugar, de un tributario en un río, y se mezclan. Y a la vez hay absorción de, por ejemplo, agua en la cuenca, en el suelo, en el lecho, en los taludes, donde sea. En el suelo ocurre eso. O sea que hay operaciones físicas en cualquier cuerpo de agua natural. También hay reacciones químicas, procesos químicos, ya sea hay partes que precipitan o hay interacciones entre compuestos químicos y quedan otros compuestos. Y hay procesos biológicos, en que bacterias degradan, bacterias que funcionan con aire o sin aire, degradan materia orgánica. Y esto ocurre en cualquier cuerpo natural, y todo ese ecosistema va a tratar de mantener las condiciones originales, porque acuérdense que las condiciones están dadas por el ambiente que las tiene, que presiona a los seres vivos que viven ahí, y a la vez los seres vivos presionan sobre el ambiente sobre el que viven. Entonces esto en la naturaleza pasa. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si han escuchado decir alguna vez que el agua en un río en 100 metros se limpia. Bueno, más o menos eso. Se limpia, primero, eso es lo que ocurre en la naturaleza, en realidad se oxigena, al oxigenarse siempre hay algunos compuestos que cambian, pero no es que pasó según, o sea, si tiene ciertos contaminantes, por más que hagan 100 metros, esos no se van a acabar. Sí puede pasar que algunos por su peso queden como decanten en una poza, piensen en los ríos de sierra, pero bueno, van a quedar en el suelo y pero después viene una crecida y los vuelve a remover y los lleva más abajo. Pero bueno, esa autodepuración que ocurre en la naturaleza es lo que se reproduce y se acelera en una planta de tratamiento de aguas residuales, cuya función es remover o transformar por diversos procesos físicos, químicos, biológicos, los contaminantes contenidos en un agua residual. El resultado es un agua de mejor calidad físico, química y bacteriológica, apta para ser descargada a un puerto receptor o para ser reutilizada para ciertas funciones. Y esa de mejor calidad físico, química, bacteriológica va a depender del tren de tratamiento, del proceso de tratamiento que se haga en la planta, y también del tipo de contaminantes que traiga el agua. El tratamiento se adecua al tipo de características del agua residual. No es al revés. Vos haces una planta en función del tipo de efluente, que sería el afluente de la planta, que vas a tratar. Primero caracterizas esa agua residual y ahí vas a saber el tipo de planta que vas a tener, que la vas a necesitar. Después verás si la puedes pagar. Y la otra cosa es no solamente los contaminantes, sino el volumen de agua y el caudal, o sea, volumen por segundos, que va a recibir esa planta. Porque vos en una planta vas a acelerar los procesos, pero también hay umbrales de tiempo. Bueno, el propósito del tratamiento es
remover material contaminante, ya sea orgánico o inorgánico, remover en general, o a veces una planta de tratamiento es tan específica como para remover un solo contaminante de todos los que tienen, o de esa caracterización necesita todo bien, pero yo necesito sacar el arsénico. Pero guarda que ya estamos hablando de aguas residuales. No estamos hablando del mismo arsénico del agua para bebida, otra cosa. Bueno, el cual puede estar en forma de partículas de suspensión o disueltas, lo que sea, pero hay que remover ese material contaminante con el objeto de alcanzar una calidad de agua que sea la requerida, ya sea por una normativa ambiental para ser tirada a un cuerpo receptor, o ya sea la normativa técnica específica para un uso específico. Y acá, como ya me estoy quedando sin batería y llevo 1 hora y media de hablar, de nuevo repetimos acá el tipo de tratamientos en un tren y procesos. Si les digo, primero hay que caracterizar físico, químico y biológicamente, y volúmenes y recorridos y todo, del agua que voy, del agua residual que tengo que tratar. Después, esto del tratamiento preliminar, después el primario, secundario, terciario, avanzado de distensión de lodos, eso lo leen del material y ya van integrando también de lo que está en la unidad 1, tienen que tratar de entender esto, y si no entienden, en la próxima clase preguntan. En la próxima le preguntan a Lara, y si no también pueden mandar a los correos de ambas alguna pregunta que quieran que se trate en el próximo Meet. Y si no, para la próxima, bueno, ya vamos a estar en la unidad siguiente. No vamos a estar más con agua. Pero bueno, leemos si nos mandan preguntas, y si no, si alguien quiere, hacemos un foro también para preguntas. Que eso puede funcionar. Bueno, sí, les abro un foro para preguntas, si es que no tenemos uno abierto. Sí, háblame fuerte. Y si miércoles feriados tenemos igual clase. Eso, creo que es que da Lara, yo no sé si lo va a cambiar o lo va a dejar el feriado. Nosotros en el caso de física ya tenemos feriados. Sí, yo sé que Lara en otros años la pasaba, y yo lo que les dije a ustedes es que, bueno, que por ahí podemos hacer como a propuesta de ustedes, pero que se pusieran de acuerdo. O sea, para nosotros, yo creo que Lara estaba pensando en darla este miércoles. Y salvo que la mayoría de ustedes quiera que lo pasen, y bueno. A ver, voy a ver, no hay ningún foro. En la unidad 3 no hemos armado un foro. Bueno, ahora les armo un foro para preguntas sobre unidad 2. Nada más que para eso el foro. ¿Alguna otra pregunta específica de los contenidos? No, profe, por el momento no. Profesora, yo le quería consultar cuándo más o menos van a terminar con las devoluciones del trabajo práctico número 1. La verdad es que estamos retrasadas. Y hoy yo estuve mirando, hoy a la mañana estuve mirando uno, me llevó 40 minutos. Un trabajo práctico de una persona. Y los estamos corrigiendo a medida que llegue, o sea, los hemos ordenado por fecha de que llegaron para, bueno, para que el que primero mandó, primero tenga la devolución. Y del 2, ya vi 2, porque mandaron, vi 2, y uno de ellos está muy superficial, o sea, han estado sacando cosas de páginas que venden un producto y han repetido, se han usado
4 o 5 carillas para decir en cada parte más o menos lo mismo, y no han ido al hueso a ver qué o cuál es el proceso exactamente. O sea, necesitan ir a activar su mente para buscar información de nivel técnico. ¿Profe? Sí. Yo estoy en uno de los grupos que ya lo entregamos. Estaría bueno que haga la devolución, así lo corregimos. Sí. Pedernera, Pereira y Morelli es el grupo. Sí. Lo vi. De biodigestores. Uh-huh. ¿Ese es el que dice Bueno, usted que está ese ya pueden empezar a reenfocarse. Y lo que nosotros admitimos porque es una herramienta. La IA está buenísima. Hay que saber sacarle el jugo. Y ahí, bueno, yo no iba a nombrar a nadie, pero bueno, ya que decís, bueno, sí, sí, no, pero ahí, ¿qué es biodigestión? Primero, ¿qué sistemas de depuración? No tenían por qué saberlo, pero ya una vez presentado, digo, bueno, esto acá es como reenfocar la cabeza, primero. Y más, como han seleccionado material y como lo han repetido, es como que están gastando palabras para decir cosas que ya dijeron, entonces, bueno, no, ya están a punto caramelo para pegar el salto al mejor enfoque. Pero en el trabajo práctico describimos el producto, decimos cómo lo que sucede dentro del equipo, lo que produce. Creo que cumplimos con todo lo que se pedía. Bueno, mírenlo de nuevo, hasta que vaya la corrección detallada. Pero para mirarlo de vuelta deberíamos necesitar su devolución. Pero también pueden entrenar en análisis crítico del producto que ustedes hicieron. Lo que sería, no llega a ser autocorrección, sino es una segunda mirada sobre lo que uno hace, para decir, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Y es que no lo miró una sola persona, lo miramos 3. Hasta incluso buscamos testimonios de que lo tenía instalado. Sí. De todo. Y obviamente que buscamos en la página de quién lo vende, porque bueno, ahí está toda la información aparte, buscamos en páginas de Argentina, o sea, no. Entonces, ¿tu punto es? No, que me pareció que el trabajo está completo, pero bueno, vamos a esperar la devolución y vemos en qué vamos a reforzar para probarlo. Bueno, ahí cuando llegue la devolución, que ahí van a ver. Pero de todos modos, ya les digo, esta posibilidad, o sea, esta cuestión del autoanálisis, de hacer un análisis crítico de los productos de cada uno, ya también es como un paso más, porque ustedes cuando hagan trabajos van a hacer informes y los van a hacer ustedes, los van a ajustar ustedes y antes de enviarlo para ver si es lo que quieren enviar, lo van a hacer ustedes. Entonces ese entrenamiento, ya este trabajo ya tienen una oportunidad de hacerlo. Aunque no lo reescriban, por ahí júntense, mira, che, a ver, ¿qué estaría? La profesora ya dijo algo que no nos gustó ni medio, porque nosotros creíamos que está todo súper bien, según ella no nos ha dicho nada, pero no parece que está súper bien. A ver qué estaría pasando. Y les aseguro, en cuanto a agua, biodigestores, mientras más sepan de biodigestores, mucho mejor, porque encima, no sé si van a llegar a operar biodigestores, y si operan a nivel organización, le van a hacer tomar un curso de biodigestión. Pero es como que hay variedades. Y no es lo mismo un biodigestor de aguas residuales, un rotoplas, la dinámica sí, el principio sí, que un biodigestor de una localidad de 50.000 habitantes o de un barrio de 50.000 habitantes. El principio sí.
Bueno, el tema de biodigestores, porque la palabra está y suena re linda y suena muy verde, entonces todo el mundo habla de biodigestores. O sea que siempre se lo van a estar topando a los principios. De ahí más que trabajen con biodigestores ya es mucho más específico. Les voy a armar un foro para para dudas teóricas y prácticas de la unidad 2. Y Cristian, cuando les devuelvo los 3. Bueno, profe, gracias. Profesora, sí. Tengo una pequeña duda. Yo no sé si se abrió, porque la verdad que recién veo el trabajo y veo que es un trabajo grupal para el tema de conformación de grupos. Se abrió un foro para formarlos, que ya están formados. La verdad que tengo la posibilidad de verlo. No te entendí la pregunta, si es que la hay. Sí, no, el tema de la conformación de grupos para el trabajo. No sé si habría posibilidad de abrir un foro o algo, porque yo la verdad que no tengo grupo para dar al texto. O sea, tu intervención en concreto es, Cristian, que acabas de ver el trabajo que es grupal y vos estás solito. Entonces, tu pregunta es si puede haber un lugar donde te encuentres con tus compañeros. Bueno, usemos el foro ahí, de última también, o sea, si estás sin y todavía no has empezado, pones ahí que soy Cristian de tal lugar, de tal localidad, necesito gente para hacer un grupo. Y por ahí puede pasar de que hay 2 que ya están, que empezaron y que, bueno, necesitan un tercero y que se comunican. Está bien, listo, gracias. Lo que no debería pasar, esto también, el trabajo en grupo, también es parte de practicar y evaluar habilidades. De producir, bueno, ahí vieron en los objetivos del trabajo, ya vieron de qué se trata, pero, o sea, que están los objetivos, pero también, o sea, por ejemplo, como el trabajo está muy localizado, conviene que hagan grupo con gente de su misma localidad. Pero la consigna es trabajo en grupo, y si alguien se quedó sin, y no hay ya en la localidad, y bueno, buscará de otra. Y si ya no hay, presentará solo. Ahora, si recibimos 50 trabajos y 10 son individuales o de a 2, es que falló esa interacción. Pero está muy bueno esto de Cristian de preguntarlo del foro, y esto, así como lo haces vos ahora, siempre cuando ustedes tengan necesidad de alguno de las herramientas que nosotros damos y quieren que los ayudemos, nos dicen, profe, ¿puede armar un foro para el trabajo en grupo? E incluso ustedes creo, no sé si está limitada esa capacidad, pero por ejemplo ustedes sí podrían armar un foro para este tipo de cosas, como para armar grupos. Igual siempre es preferible que nos lo pidan a nosotros, porque si no empiezan a armar foros porque sí, y cuando ya hay más de un foro en una unidad se complican las cosas. Ahora mismo armo el foro por si hace falta, pero ya veo que entre los comentarios también ya se acomodaron. Entonces, en este foro pueden presentar sus consultas, comentarios, compartir discusiones y videos, si es sobre el tema, videos, todo sobre unidad 2. Profe. Sí. Disculpe que la moleste. Una consulta. ¿El grupo sí o sí tiene que ser de 3? ¿De 4 sí. No? No. Ah, bien. bueno, gracias. Sí. Bueno, también pueden usarlos para armar grupos de trabajo.
del TP2. A ver, 3 personas. Bueno, pero ahí está, esta pregunta. Cuando se me acabe la batería se va a cortar, pero mientras podemos seguir como un ratito más. Bueno, acá lo abro desde hoy mismo, 31, a las 17. A las 17 horas. Y lo vamos a cerrar el 7, bueno, el 6. No, el domingo 6 de abril lo cerramos. Esto de los grupos. O sea, nosotros, las consignas de los trabajos, ya les digo, aunque parezca, pero nada es por capricho. Y esto del trabajo en grupo son cosas también o sea, cosas que tienen que entrenar en la universidad y que también nos piden que hagan trabajos en grupo. ¿Y qué pasa? El primer día que publiqué la noticia, ahí nomás, profe, ¿es individual? Es en grupo. Entonces, esa primera pregunta a los días apenas publicado es, no quiere trabajar en grupo. Entonces, ¿cuándo voy a evaluar que trabaje en grupo si en la primera vez que le doy la consigna ya está pensando en solo o sola? O sea, cuando ponga opcional trabajar en grupo, tampoco va a querer. Entonces, bueno, no grupo. Después esto de las localidades, es porque hay que analizar situaciones locales, entonces conviene que estén de la misma localidad o que al menos, si están viviendo en distintas, que se conozcan sobre la que van a tratar, o sea, donde vive uno al menos. Y después está la otra cosa de sentido común. Que podría pasar, bueno, no sé, nos juntamos, somos 3 de tal lugar y en donde estamos no logramos encontrar información de la planta de tratamiento, qué sé yo, pero bueno, como conocemos tal localidad, lo vamos a hacer ahí. Pero bueno, todas esas son aclaraciones. La cuestión es que la consigna tiene un objetivo. Y vamos a decir, bueno, pueden ser 4. Yo te digo que no, porque faltan 6 días para la presentación. Entonces hay una persona que todavía está en condición de buscar grupo, y de hecho Cristian estaba sin grupo recién. Distinto es que si por alguna cosa vos lo empezaste tarde, por tu trabajo, lo que sea, y lo hiciste, o hiciste grupo, pero después no pudiste trabajar, y te quedaste afuera, o sabés que tu grupo te va a nombrar, pero va a decir que no participaste, entonces vos no presentas tu trabajo, y bueno, a último momento, o sea, circunstancias, y no tenés grupo, lo presentas sola, bueno, eso sí puedo entenderlo, pero si tengo 10 que presentaron solos, no están respondiendo a la consigna. Y esto de las consignas tiene un componente de obediencia y tiene un componente de práctica y entrenamiento de leer las consignas y interpretarlas tal cual lo que dice y no salirse, porque cuando la consigna sea en trabajo y a vos se te pase por alto un dato importante que implique riesgo para las personas o por el ambiente, eso no puede ser. Y por eso, en estas materias, bueno, en seguridad debe ser igual. Es todo muy estricto, porque es parte del entrenamiento, por el objeto final que ustedes van a manejar. Entonces, si, qué sé yo, en un formulario les pasan, no sé, la hoja del día, el diario del día en una empresa, y no leyeron que había que cerrar la llave
de oxígeno o de gas o de mantener la temperatura tal, porque se olvidaron, porque no están acostumbrados a leer con minuciosidad cualquier cosa que se les presente, y bueno, resulta que la temperatura terminó en un problema o pérdida de materia prima o pérdida de alguna condición buena. Bueno, todo eso en realidad nosotros lo ponemos en juego en cada una de las actividades que les hacemos hacer. E incluso con las actividades de selección automática, hay a veces consignas que están repetidas 3, 4 veces. O a veces que se preguntó en la unidad 1 y después vuelve a la 3. Ay, ¿por qué me está preguntando de la 1? No, estamos preguntando de la 1 porque tiene que ver con esto. Si te perdiste, no estás integrando. Y después el tema de repetir, porque también nos pasa que a veces las repetimos igual y en un trabajo está bien, en el otro está mal. Entonces esa persona no está entendiendo, está haciendo clic en los automáticos. Y bueno, será su asunto. Pero si empiezan a tener una actitud proactiva de atención, no les va a pasar. Y esa actitud proactiva de atención es la que van a necesitar cuando estén recibidos, trabajando con residuos peligrosos, con contaminantes, con situaciones de riesgo para la salud y todo eso. ¿Quiénes usan IA en su grupo? ¿Y qué herramientas usan de IA? Bueno, creo que no hay nadie más. Les dejo saludos, grabo esto y lo subiremos mañana para que lo analicen. Nos vemos. Primero Gracias, voy a profe. dejar de grabar y después salgo. Bueno, esta pregunta de quiénes usan IA,